La diarrea se define como una alteración o un cambio en las deposiciones con un aumento en la frecuencia 3 o más veces al día, donde además se alteran las consistencias de estas, siendo las heces más sueltas o líquidas. Es importante considerar que la diarrea puede estar relacionada a múltiples etiologías y eventos etiopatogénicos. La clasificación de la diarrea puede ser desde muchos aspectos. Si consideramos la fisiopatología, podemos dividirla en diarrea secretora, aquella que se caracteriza porque las heces son isotónicas y persisten durante el ayuno. La diarrea osmótica, como se observa en la deficiencia de lactasa o los intolerantes a la lactosa. Se produce por fuerzas osmóticas que ejercen los solutos luminales no absorbidos, por lo tanto la diarrea es líquida y cede con el ayuno. La diarrea por mala absorción está producida por una absorción inadecuada de los nutrientes. Generalmente se relaciona a afectación del intestino delgado. Y luego tenemos la diarrea exudativa, que generalmente se relaciona a una enfermedad inflamatoria y se caracteriza por heces purulenta, sanguinolenta y persistente pese al ayuno. El comportamiento epidemiológico de nuestra población adulta y pediátrica, las diarreas principalmente están relacionadas a un agente etiológico infeccioso, las que pueden ser bacterianas, virales y parasitarias. Este es un cuadro de resumen de las enterocolitis bacterianas donde se pueden ver reflejada su cadena epidemiológica. Es importante que además sea revisada detenidamente, dado que nos da un pequeño resumen de del sitio anatómico que afecta los síntomas y las complicaciones, lo que puede ayudar a la comprensión de la fisiopatología. El cólera es una enfermedad diarreica de tipo acuosa, causada por un gran negativo en forma de coma llamado Vibrio cholerae. Este crece en medios alcalinos, por lo tanto, al pasar por el medio ácido del estómago, este es inactivado. Para que cause enfermedad se deben inocular grandes cantidades del microorganismo. El medio de transmisión principalmente es fecal oral, pero también se ha relacionado con alimentos mal cocinados y también con aguas contaminadas. Estos microorganismos no invaden la mucosa, sin embargo producen enfermedad ya que elaboran una toxina que interfiere en la capacidad de absorción de los enterocitos. La enterotoxina producida por el cólera produce una diarrea osmótica, por lo tanto, podemos ver que clínicamente el paciente puede producir hasta 1 litro por hora de diarrea. Esta es de tipo líquida, abundante, no tiene color, no tiene olor y se asemeja al agua de arroz. Para su diagnóstico raras veces se utiliza una biopsia, generalmente la mucosa es normal o puede mostrar un poco de infiltrado de neutrófilos en la lámina propia. El diagnóstico se hace por laboratorio clínico. La enterotoxina del cólera entra al citosol de la célula donde activa una proteína G que estimula una adenidato ciclasa para aumentar AMP cíclico intracelular, permitiendo que se abran canales donde se libera el cloruro hacia la luz. Esto genera un gradiente osmótico que atrae el agua hacia la luz, provocando un exceso de secreción y lo que se conoce como una diarrea secretora masiva. Dado que este tipo de diarreas son muy productivas, causan una deshidratación rápida asociados a hipotensión, alteración de los electrolitos, calambres musculares e incluso un shock, pérdida del conocimiento y muerte. La mayor parte de las muertes ocurren durante las primeras 24 horas después de la presentación. Esto si no se da ningún tipo de tratamiento. El Campylobacter jejuni es el patógeno bacteriano entérico más frecuente en los países desarrollados y es una causa importante de diarrea del viajero. La mayor parte de las infecciones se asocian cuando se come pollo mal cocinado, pero también se puede producir brote con consumo de la leche no pasteurizada o no hervida, como lo conocemos en nuestras casas, y agua contaminada. Estos afectan principalmente el intestino grueso. Este microorganismo es un gran negativo flagelado en forma de coma o de heces.
tiene mecanismos de virulencia como la motilidad, la adherencia, la citotoxicidad y la invasión. El flagelo permite que el Campylobacter se mueva. Esto facilita la adherencia y la colonización, que también son necesarias para que se produzca la invasión a la mucosa y por lo tanto la diarrea con sangre. Algunas cepas también pueden elaborar citotoxina, que además provocan la lesión del epitelio de la mucosa, y enterotoxinas similares a la toxina del cólera, que produce secreción acuosa o diarrea acuosa. La disentería o la diarrea sanguinolenta se suele asociar a la invasión del microorganismo a la mucosa. La afección por este microorganismo además puede tener compromiso extraintestinal. Se ha asociado que algunos pacientes con HLA-B227 pueden presentar artritis reactiva. También se ha asociado a eritema nodoso y a una complicación con un síndrome de Guillain-Barré. Desde el punto de vista histológico, las infecciones por Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia y E. coli pueden tener una misma imagen microscópica, que se denomina colitis aguda autolimitada. El término colitis aguda se refiere a que principalmente la proliferación de células inflamatorias van a ser células de tipo inflamación aguda con predominio de polimorfonucleares. Estos neutrófilos generalmente van a estar infiltrando toda la lámina propia a penetrar el epitelio, lo que se denomina como criptitis o la infiltración de los neutrófilos a las criptas. Además van a formar agregados de neutrófilos, lo que se denomina abscesos crípticos. El diagnóstico generalmente se establece con cultivo o coprocultivo. Es un bacilo gram negativo. Es resistente al duro entorno ácido del estómago, lo que explica que para provocar la infección se necesitan dosis infectivas muy bajas. Cuando llega al intestino, el germen es captado por las células epiteliales M. Tiene un especial tropismo por este tipo de células, que están especializadas en el muestreo y la captación de antígenos luminales y están ubicadas en las placas de Peyer. Estas bacterias infectan el epitelio del colon y del intestino delgado. El aspecto histológico de los casos precoces es similar al que se encuentra en otras colitis aguda autolimitada, es decir, con predominio de la inflamación aguda, con neutrófilos, criptitis y formación de microabscesos. Clínicamente, la Shigella provoca una enfermedad autolimitada, caracterizada por un cuadro de unos 6 días de evolución, con diarrea, fiebre y dolor abdominal. Tras un periodo de incubación de 1 a 7 días, la diarrea inicia generalmente de tipo acuosa y evoluciona a una fase disintérica o acompañada con sangre en aproximadamente el 50% de los pacientes. Los síntomas pueden persistir hasta un mes. Especies Salmonella son miembros de la familia de bacilo gram negativos llamado Enterobacteria. Se dividen en Salmonella typhi, responsable de la fiebre tifoidea, y Salmonella no tifoidea, que provoca la gastroenteritis. La transmisión se produce por alimentos contaminados, sobre todo carne cruda o poco cocida, aves, huevos y leche. Estos microorganismos son lábiles a los ácidos gástricos, es decir, se destruyen por su paso en el estómago. Sin embargo, se necesitan muy pocos gérmenes viables para ocasionar infección en aquellas personas que tienen gastritis atrófica o en los pacientes tratados con fármacos que suprimen la secreción del ácido, favoreciendo que los inóculos sean viables para provocar una enfermedad. Además, las salmonelas secretan una molécula que induce la liberación por parte del epitelio de quimiotaxinas que atraen a los neutrófilos hacia la luz, provocando mayor lesión de la mucosa, explicando los cambios morfológicos visibles en el tejido, como es el predominio de las células de la inflamación aguda como neutrófilos, formando grupos en el epitelio o criptitis o microabsceso. La colitis pseudomembranosa, que en general se debe a Clostridium difficile, se denomina también colitis asociada a antibióticos o diarrea asociada a antibióticos. Parece que la alteración de la flora del colon normal por los antibióticos permite el sobrecrecimiento del Clostridium,
Casi cualquier antibiótico puede producir este cuadro y el factor más importante de esta enfermedad es la frecuencia de uso y el efecto sobre la flora del colon. Además de la exposición a antibióticos, entre los factores de riesgo para desarrollar la colitis asociada a este microorganismo se encuentra la edad avanzada, la hospitalización y la inmunodepresión. El diagnóstico de este tipo de colitis se suele establecer mediante la detección de la toxina de Clostridium difficile más que mediante el cultivo y es confirmado por los hallazgos histopatológicos característicos. Morfológicamente, este tipo de colitis se aprecia una pseudomembrana completamente desarrollada que está constituida por una capa adherente de células inflamatorias y restos celulares en los focos de lesión de la mucosa. Generalmente el epitelio de la superficie está ulcerado y en la lámina propia se va a ver un denso infiltrado de células de inflamación aguda o neutrófilos que generalmente ocasionan trombos de fibrina en los capilares. Las criptas generalmente van a estar dañadas y distendidas y llenas de un exudado mucopurulento que generalmente van a hacer que se abran hacia la luz como que si fuera un volcán haciendo erupción. En las endoscopías generalmente la superficie de la mucosa del colon se va a ver hiperémica y parcialmente cubierta por un exudado amarillo verdoso. La mucosa en sí no se erosiona, pero el uso de los antibióticos o la inmunosupresión permite que las bacterias crezcan sobre la mucosa, haciendo que se favorezca la formación de esta pseudomembrana. Dentro de las diarreas virales tenemos que los virus más frecuentemente asociados son el norovirus y el rotavirus. Los norovirus en el pasado fueron llamados virus tipo Norwalk. Provoca aproximadamente la mitad de todas las epidemias de gastroenteritis del mundo y es una causa frecuente de gastroenteritis esporádica en los países desarrollados. El rotavirus es la causa más frecuente de diarrea grave en la infancia y de muertes por diarrea en el mundo. Los niños de entre 6 y 24 meses de edad son los más vulnerables. La protección durante los primeros 6 meses de vida posiblemente se deba a la presencia de anticuerpos frente al rotavirus en la leche materna, mientras que la protección pasados los 2 años de vida se debe a la inmunidad que se genera tras la infección primaria. El rotavirus infecta de forma selectiva a los enterocitos maduros, que tienen una función absortiva en el intestino delgado, luego los destruye y la superficie luego son repobladas o sustituidas por células secretoras inmaduras. Este cambio en el tipo de célula hace que la función absortiva de estas células se altere, lo que favorece la secreción neta de aguas y electrolitos, provocando una diarrea osmótica secundaria a la presencia de nutrientes absorbidos de forma incompleta. Igual que sucede con los norovirus, la infección por rotavirus se hace sintomática tras un breve periodo de incubación y se manifiesta como vómitos y diarreas acuosas de varios días de evolución. Actualmente se dispone de vacunas. Las enfermedades parasitarias afectan la mitad de la población mundial de forma crónica o recidivante. El intestino delgado puede albergar hasta 20 especies diferentes de parásitos. Dentro de ellas tenemos el Ascaris lumbricoides. Este nemato infecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, consecuencia de la contaminación fecal oral en el ser humano. Los huevos que se ingieren anidan en el intestino y las larvas atraviesan la mucosa intestinal, desde la cual migran por la circulación espláncnica hacia el hígado, donde provocan absceso hepático y posteriormente a través de la circulación sistémica hacia los pulmones, donde pueden causar neumonitis por Ascaris. En este último caso, las larvas migran hacia la tráquea, donde son deglutidas de forma que vuelven a llegar al intestino, donde maduran hasta convertirse en gusanos adultos. El diagnóstico de infección por Ascaris lumbricoides se hace mediante la detección de huevo en el examen de heces. La estrongiloide o larva estrongiloide vive en los suelos con contaminación fecal y atraviesa la piel intacta,
migra a través de los pulmones hacia la tráquea, desde la cual son deglutidos y posteriormente en el intestino maduran hasta convertirse en gusanos adultos. La Giardia lamblia es un protozoo flagelado también denominado Giardia duodenale. Se transmite a través del agua y los alimentos con contaminación fecal. La infección se puede producir tras ingerir tan solo 10 quistes y se caracteriza por una diarrea con mala absorción aguda o crónica. La infección por Giardia reduce la expresión de las enzimas en el borde del cepillo de la mucosa del duodeno, además de disminuir la cantidad de lactasa y causa daño en las microvellosidades con apoptosis de las células epiteliales del intestino delgado. Los trofozoitos de Giardia realmente no invaden la mucosa, por lo que es posible identificarlo en las biopsias del duodeno por su característica forma de pera. El tipo de diarrea provocada por este microorganismo es un tipo de diarrea por mala absorción. La entamoeba histolítica es un protozoo que produce amebiasis y se transmite por vía fecal oral. La amebiasis afecta principalmente al ciego y el colon ascendente. Provoca un tipo de diarrea disentérica que se produce cuando las amebas se unen al epitelio del colon, induciendo la apoptosis o muerte celular de los enterocitos. Invaden las criptas y crean surcos laterales hacia la lámina propia. Esto hace que los neutrófilos lleguen, provocando lesiones en el tejido y la mucosa, con una formación de úlcera en forma de matraz que tienen un cuello estrecho y una base amplia. Los parásitos pueden penetrar en los vasos espláncnicos y embolizar al hígado, ocasionando abscesos en aproximadamente 40% de los pacientes. También pueden llegar al pulmón, al corazón por extensión directa.